Señor, bendecimos tu nombre en esta mañana. El Señor es mi ayuda en el día de prueba, porque habré de temer. El Señor es mi ayuda en el día de prueba, porque habré de temer. Oh, 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 esconderá en su santuario en tiempo de temor. Me pararé a ver la victoria, la batalla es del Señor. Oh, 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 oh. Esconderá en su santuario en tiempo de temor. Me pararé a ver la victoria, la batalla es del Señor. Oh, 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 oh. Buenos días a todos los que nos están viendo y a todos los que estemos congregados hoy día aquí en Renuevo de Jehová. Vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Creador para que derrame de su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. No se paren ahí donde están sentados, inclinen su rostro y digámosle: Padre Santo que estás en los cielos, esta mañana te pedimos, Señor, que envíes tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros para que abra nuestro entendimiento
y poder, Señor, abrir nuestro corazón para guardar tu palabra y no solo para guardarla, sino que también para ponerla en práctica. Así que Espíritu Santo, derrámate en esta congregación, derrámate sobre cada uno de nosotros para la gloria y honra de tu nombre. Amén. El tema que voy a compartir esta mañana se llama El camino angosto y está basado en Mateo 7, 13, 14, que dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Cuando hablamos de caminos en la palabra de Dios, tenemos que pensar que la Biblia está escrita en un lenguaje simbólico, en un lenguaje figurado, y el camino representa las leyes que Dios estableció, como también sus mandamientos. Y cuando hablamos de angosto, nos estamos refiriendo a que tenemos límites, o sea que nosotros ya no podemos hacer lo que se nos da en gana, porque la palabra de Dios nos limita para que nosotros vayamos o digamos o hagamos cosas que no están contempladas en su palabra de Dios como algo que nos caracteriza como cristianos. Pero no solo límites, también hay principios y valores. ¿Qué camino queremos seguir? Es una decisión muy personal. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a tener un camino para venir a la iglesia, para ir al trabajo, para ir al colegio, para ir a la universidad, al mercado. Pero vemos que a lo largo de la historia del pueblo de Israel, tanto como la iglesia, Dios siempre estuvo animando al pueblo de Israel para que caminara en base a sus leyes que Él estableció, en base a su palabra, y los animó de diferentes maneras y a través de los profetas del Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento encontramos a nuestro Señor Jesucristo, que establece sus mandamientos y que también los apóstoles hace énfasis a ello. Entonces nosotros no podemos decir de que Dios no nos está dando la ruta o el camino correcto por el cual nosotros debemos de caminar. Si nos vamos al libro de Deuteronomio, encontramos en el capítulo 30, versículo 19, que dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y yo me ponía a pensar, ¿por qué Dios puso a los cielos y a la tierra como testigos contra nosotros? Dice. Si ustedes se han dado cuenta, a cualquier lugar que nosotros vayamos, la tierra nos va a estar viendo. Por mucho que nos escondamos, por muy lejos que nos vayamos. Recuerden que la tierra tiene vida, porque si la tierra no tuviera vida, no podría sostener a todos los árboles, a todas las frutas, a todos los vegetales que nosotros consumimos. Pero al igual que nosotros, la tierra también se cansa, y por eso hay necesidad de abonarla, de fertilizarla, para que se siga manteniendo con vida. Y nosotros necesitamos también de ese fertilizante, de ese abono que es la palabra de Dios. Pero también dice que pone como testigos a los cielos. ¿Y los cielos por qué? Porque también, al igual que la tierra, a donde quiera que vayamos nos van a estar viendo. Y dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea que nosotros tenemos dos grandes testigos contra nosotros, que donde quiera que estemos y por mucho que nos escondamos, nos están viendo. Y dice que ellos son los que van a dar testimonio contra nosotros. Porque Dios ha puesto delante, dice, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues, es una decisión muy de cada uno de nosotros. Pero Dios le recomienda a uno que dice, por ejemplo, escoge pues la vida. Fíjese que Él nos está diciendo que debemos escoger la vida para que vivas tú y tu descendencia. Nosotros conocemos familias que muchas veces han desaparecido, una familia completa, y no ha quedado descendencia hoy día, ¿verdad? Y el Señor pues siguió hablándole. Eso lo hizo a través de Moisés. Eso fue más o menos 1440 años antes de Cristo. Y en el corazón de Dios siempre estuvo de que el pueblo de Israel fuera una nación grande, que nunca tuviera sus altibajos que tuvo,
Y yo me ponía a pensar también de que, por ejemplo, en el respeto a las leyes está la grandeza de una nación. Hoy día nosotros estamos viviendo en una anarquía total. Las personas no respetan las leyes, hacen lo que se les da la gana. Solo como un ejemplo les puedo poner, la gente se parquea donde se le da la gana, se van en contra de la vía, tiran basura, etcétera, etcétera. Hoy con el uso de las mascarillas podemos ver que muchas personas no están usando la mascarilla, no están respetando el distanciamiento social. ¿Por qué? Porque somos rebeldes, ¿verdad? Siempre nos vamos en oposición. Pero 1375 años antes de Cristo, Dios le habla nuevamente al pueblo de Israel cuando ellos ya habían entrado a la tierra prometida. Y eso es a través de Josué. Ellos ya habían dejado de un lado del río Jordán prácticamente el pasado de la esclavitud que venían de Egipto. Y durante ese transcurso pues tuvieron que conquistar algunas naciones vecinas próximas a la tierra prometida, donde ellos se caracterizaban por adorar ídolos. Pero pasan del otro lado y ahí se juntan con los amorreos y ellos también adoraban ídolos. Y por eso Josué, en Josué 24:15 les dice: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Como que los israelitas ya se habían cansado, ellos honestamente ya no querían servir al Señor, y por eso Josué les dice: si mal os parece servir a Jehová, como que lo estaban haciendo ya de mala gana. Entonces escojan a quién van a adorar, pues a quién van a servir, si a los dioses de los amorreos o los que se quedaron del otro lado del río, o a Jehová. Pero ahí Josué toma la determinación y les dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esas son las decisiones que tenemos que tomar nosotros, porque muchas veces tenemos distractores o cosas que nos absorben y muchas veces dejamos de venir a la iglesia, dejamos de orar, dejamos de leer la palabra, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hemos tomado una determinación firme de que nosotros debemos de servir a Jehová. Siguió pasando el tiempo y más o menos en el reinado del rey Acab en Samaria, Elías también confronta al pueblo de Israel y le dice en Primera de Reyes 18:21: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. El contexto de esta palabra se refiere a de que Elías se andaba escondiendo del rey Acab, porque el rey Acab quería matarlo, porque él siempre le profetizaba lo que Dios estaba hablando, mientras que él tenía un montón de profetas que lo que le decían era un montón de mentiras. Pues dice que andaban alrededor de 400 profetas que adoraban a Baal y 450 profetas de que le decían cosas de Dios al rey Acab, pero todo era mentiras, mientras que Elías sí le decía la verdad. Y entonces se encuentra con un servidor del rey en el camino y le dice: pues mira, anda a decirle al rey que quiero hablar con él. Y le dice: no, ¿cómo yo le voy a ir a decir que el rey quiere hablar con, tú quieres hablar con el rey? Porque si yo le digo, de repente tú te vas a desaparecer como te desapareciste tanto tiempo y a mí me va a matar. No, le dice, va. Y entonces ahí es donde Elías lo reta a que ponga a todos los profetas que tenía Baal y los falsos profetas, y solo él. Entonces invitan a toda la población de Israel y ahí es donde le dice: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Entonces nosotros también tenemos que tomar decisiones, si servimos al mundo o le servimos a Dios. Porque como les decía anteriormente, Dios ha puesto a los cielos y la tierra como testigos, y de ellos no nos podemos esconder, porque a donde quiera que vayamos se está dando cuenta qué es lo que estamos haciendo. Pero lo peor es de que Dios conoce el corazón de cada uno. Saben si venimos de corazón a la iglesia, si estamos sirviendo de corazón, ¿verdad? Pero
Antes de que el pueblo de Israel fuera deportado a Babilonia, el profeta Isaías anima al pueblo de Israel a escuchar la voz de Dios. Isaías dice que nació más o menos 900 años antes de Cristo. Y el pueblo de Israel fue deportado a Babilonia 586 a 537 años antes de Cristo. Si ustedes se dan cuenta, hay una bonita diferencia, más o menos de unos 200 años aproximadamente. O sea que esta palabra fue profética, porque se cumplió. Isaías le dice en Isaías 30:21, dice: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Es el Espíritu Santo hablándole. Cuando nosotros hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, es el Espíritu Santo que viene a vivir con nosotros y Él es el que nos redarguye, y muchas veces, como dice aquí, es el que va a hablar a nuestras espaldas. Cuando nosotros estamos haciendo cosas y nos damos cuenta pues que no fue lo correcto, es el Espíritu Santo el que está redarguyendo en uno. Pero hay dos caminos. Cada uno de nosotros escoge por qué puerta entrar y por cuál camino caminar. Es una decisión personal, quedando a libre albedrío de cada quien. Y ahí es donde entramos a Mateo 7, 13, 14, que ya es en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo y es parte, esta palabra, del Sermón del Monte. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y yo me ponía a pensar, ¿por qué una puerta estrecha? Si ustedes miran a mano izquierda, hay dos puertas. Una es angosta y la otra es bastante ancha. Si a esa puerta angosta nosotros le redujéramos un 25%, yo siento que a puras penas entraría uno. Y muchas veces para entrar a las cosas de Dios tenemos que despojarnos. Hay cosas de Dios, que Dios ve en nosotros que no le agrada. Y yo pongo de ejemplo, por ejemplo, el orgullo, la soberbia, la altivez, la mentira, los prejuicios, los vicios, los malos hábitos y el sinfín de pecados que hay. Si nosotros no nos despojamos de todo eso, pues muy difícilmente vamos a poder pasar por esa puerta estrecha. Porque eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Dice: entrad por la puerta estrecha. Y cuando hablamos de puerta, estamos hablando de algo que nos limita. Y era lo que yo les decía al principio. Nosotros tenemos, como hijos de Dios o como cristianos, tenemos limitantes, tenemos límites. Ya no podemos ir a cualquier lado. No podemos hablar como habla medio mundo. No podemos compartir muchas veces cosas que ponen en el Facebook que no sabemos si es cierto o es mentira. Y así hay una serie de cosas de que nosotros no podemos ya participar de eso. ¿Por qué? Porque dice que la puerta es estrecha. Y cuando hablamos de que la puerta es estrecha es porque definitivamente no es fácil entrar a esa. Hay que hacer un sacrificio y primeramente viene el arrepentimiento. Cuando yo me arrepiento de corazón, empiezo a dejar mis malos hábitos, mis malas palabras, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y entonces entonces ya me voy poniendo más delgadito y entonces sí es posible que yo pase por esa puerta estrecha. Porque dice, porque ancha es la puerta. Imaginémonos que esa puerta que está más para allá, ¿cómo la ven? La vemos ancha, ¿verdad? Ahí puede pasar cualquier cosa. Cuando fue la tormenta y se inundó todo esto, pues no hubo problemas para sacar los muebles y todo lo que había ahí porque se abrió totalmente, ¿verdad? Por la chiquita no pasaba. Y muchas veces cuando compramos algún equipo o algo que es bastante grande, no entra o no pasa por la puerta pequeña, sino que tiene que ser por la puerta ancha. Así, de esa manera es como nosotros entramos también al reino de los cielos. Porque qué bonito, ¿verdad? Dice aquí, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? Que lleva a la perdición. Muchos de nosotros entramos por esa puerta ancha y espacioso el camino. ¿Y a dónde la fuimos a parar?
vicios, malas decisiones, fracasos, etcétera, etcétera, porque no decidimos entrar por la puerta angosta. Entonces, como les dije, es una decisión muy personal, pero Dios nos está diciendo, pero estrecha es la puerta, y cuando habla de la puerta se está refiriendo a Jesús. Él es la puerta, y ahí es donde nosotros debemos de entrar, porque angosto es el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Yo les pregunto, ¿quieren ser ustedes de los muchos o de los pocos? Que levanten la mano todos los que quieren ser de los pocos. Pero sin miedo, porque Dios los está viendo. Ya les dije que Dios ha puesto a los cielos y a la tierra como testigos, ¿verdad? Porque hay muchas personas que no están cumpliendo con la palabra de Dios. Y más adelante Lucas también habla de esto. Dice, porque como que no van a ser muchos los que se salven. Jesús anima a sus seguidores a esforzarse, y eso lo vamos a encontrar en Lucas 13, 23, 24. Ahí dice, alguien le dijo al Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Y cuando habla de esforzarse, nosotros como cristianos y como hijos de Dios tenemos que hacer un esfuerzo especial, principalmente los domingos, ¿verdad? El domingo uno quisiera quedarse acostado en su cama, descansando, viendo televisión, tomándose el tiempo para todo, pero muchas veces tenemos que esforzarnos, levantarnos a buena hora, bañarnos, arreglarnos, desayunar y conducirnos para acá. Entonces la vida cristiana necesita de esfuerzo, no es para cualquiera. Para aquel que quiera seguir viviendo su vida como la está viviendo cualquier persona, pues definitivamente no es lo correcto, ¿verdad? Entonces Él le está diciendo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque dice que el Señor es misericordioso y que retarda su venida precisamente porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y entonces es por eso que la venida de Cristo se sigue retardando, precisamente para esperar que más personas se arrepientan. Pero veamos qué dice Lucas 13, 25, 26. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él le respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. El Señor, si nosotros no estamos entrando a una intimidad con Dios, posiblemente Él no nos conozca como hijos de Él. Tenemos que entrar a ese tiempo, a esa intimidad con el Señor. Y voy a poner de ejemplo, por ejemplo, el tabernáculo. El tabernáculo que construyó Moisés se componía de tres partes muy esenciales, que una era el atrio, el otro era el lugar santo y el otro era el lugar santísimo. Muchas veces el lugar atrio era donde todo el mundo estaba a la expectativa. Ya en el lugar santo estaba la mesa, los panes de la proposición, los candeleros y todo esto. Pero en el lugar santísimo estaba el tabernáculo, precisamente que tenía la vara de Aarón, la tabla de los 10 mandamientos y el maná, ¿verdad? Pero cuando Cristo murió, ese velo se rasga prácticamente porque había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y hoy día nosotros podemos entrar a ese lugar santísimo sin ni siquiera hacer ningún rito. Lo único que tenemos que hacer es, Señor, perdóname porque cometí esto, hice lo otro que no te agrada, pero tú sabes que mi corazón está dispuesto a cambiar. Entonces muchas veces nosotros nos conformamos a quedarnos en el atrio y no estamos entrando al lugar santísimo. Y entonces el Señor, si bien es cierto que nos conoce, porque Él conoce a medio mundo, no nos está reconociendo como sus hijos, como sus siervos. Y entonces es ahí donde dice, Señor, Señor, ábrenos. Él le respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste, ¿verdad? Señor, si yo iba a la iglesia, Señor, si yo hacía esto, Señor, si yo hacía lo otro. Pero el hecho de no entrar al lugar santísimo, entonces nos estamos perdiendo un tiempo de comunión con Él.
Dice que el Señor excluirá a los que no caminan conforme a su palabra. El Señor solo reconocerá a aquellos que estuvieron en su presencia, aquellos que caminaron conforme a su palabra de Dios, y eso lo vamos a encontrar en Lucas 13, 27, 28, que dice: pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Esta palabra de excluidos a mí me llamó la atención, y yo no sé si usted alguna vez se ha sentido excluido de algún grupo. Muchas veces uno se entera que alguien de la familia o un amigo hizo una gran celebración y que a uno no lo invitaron. Y no deja uno de sentirse así como un poco triste, pues, ¿verdad? A mí no me invitaron, no me tomaron en cuenta, y empieza uno como a menospreciarse, ¿verdad? Como que yo no era digno, no era merecedor, y eso va a pasar en el reino de Dios. Porque dice: os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros hacedores de maldad. Ahí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Imagínense cómo nos vamos a sentir si nosotros vamos a estar excluidos del reino de Dios. Pues de balde hicimos algún esfuerzo, algún sacrificio por estar viniendo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero también Pablo exhorta a Timoteo a pelear la buena batalla de la fe. O sea que esta es una pelea, pero no una pelea física como la cual nosotros estamos acostumbrados, o que muchas veces nosotros practicamos algún tipo de pelea personal con alguien, sino que es una lucha espiritual. Y por eso Pablo le decía a Timoteo en 1 Timoteo 6:12: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. O sea, de que esto hay que pelearlo. Y siempre lo hemos dicho acá, por ejemplo, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino que contra huestes espirituales de maldad, y ellos no los vemos. Muchas veces hay personas que nos caen mal por su forma de ser, por su forma de hablar, por su forma de actuar. Pero no es contra ellos que nosotros debemos enfocar nuestra lucha, nuestra pelea, sino que es contra esos espíritus inmundos que están prácticamente gobernando la vida de ellos. Por eso dice Pablo a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. O sea que esto hay que pelearlo, no se puede quedar uno sentado, no se puede quedar uno de brazos cruzados, sino que es una pelea diaria, ¿verdad? Porque yo no sé si a ustedes les ha pasado que hay días que uno se siente deprimido, hay días que uno se siente triste, y posiblemente en su entorno todo esté bien, con la familia, con la esposa, con los hijos, pero hay algo espiritual que lo oprime a uno. Hay días que no dan ganas de levantarse, hay ganas que a veces no dan ganas de orar, de leer la palabra de Dios. ¿Pero por qué? Porque estas huestes espirituales de maldad nos están tratando la manera de oprimir, ¿verdad? Entonces, pero dice Pablo: echa mano de la vida eterna. Y yo no sé si ustedes visualizan la vida eterna, pero como nosotros como hijos de Dios, como cristianos, debemos de tener nuestra mirada, si bien es cierto que no lo vemos hoy día, pero por fe, yo creo que hay una vida eterna. Que Jesucristo pagó el precio y Él me abre las puertas para que yo también pueda entrar a esa vida eterna. Porque dice ahí el texto fuisteis llamados, o sea que todos nosotros no estamos aquí por casualidad. Dios nos ha hecho el llamado, Dios tocó el corazón en un momento dado. Y habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, fíjense, tenemos gente que sabe, que testifica que nosotros venimos, por ejemplo, a esta congregación, saben que somos cristianos, saben que somos hijos de Dios. O sea que nosotros estamos como que tenemos un grupo de gente que nos está viendo, está pendiente de nosotros, y por lo tanto tenemos que pelear esa buena batalla de la fe, porque eso es lo que Pablo le recomendaba a Timoteo y que Dios puso en el corazón de Pablo, ¿verdad? Pero Pablo dice que testifica también que ha peleado, que ha llegado al final, pero que ha guardado la fe. Pablo ya estaba a punto de ser sacrificado. Pablo fue sacrificado por los romanos. Él murió prácticamente mal. Él fue un mártir. Y es por eso que en 2 de Timoteo 4, 7, 8 le escribe a Timoteo: he peleado la buena batalla. Dice, qué bonito es que ya cuando nosotros estemos entregando cuentas acá, podamos decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. O sea, no hubo nada.
las cosas del mundo, las cosas materiales. Pero las personas tal vez hablaron mal de mí, pero eso a mí no me hizo nada de efecto, ¿verdad? Porque yo estoy con quien estoy trabajando. Y por eso dice, he peleado la buena batalla. O sea, fui un hombre de oración, fui un hombre de lectura, no dejé de congregarme, serví, ofrendé, diezmé, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Y a mí me venía lo que don Leonel compartía el día domingo, ¿verdad? La sincera fidelidad a Cristo. Ahí se demuestra si realmente nosotros somos sinceros, si somos fieles al Señor. Pero dice Pablo aquí en lo demás, dice, pero por lo demás me está guardada la corona de justicia. Hay una corona, o sea que el Señor no va a dejar de premiarnos. Dice que los atletas de todo se abstienen, y un atleta para poder competir pues ya deja de comer cualquier cosa, solo se alimenta de proteína, de carbohidratos, para tratar la manera de estar fuerte, no se desvela, no consume alcohol, no fuma. Entonces, también nosotros nos debemos de abstener como hijos de Dios a estar participando, porque Él nos va a dar una corona. Y la corona que Él nos va a dar es la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo, dice, en aquel día, y el único que puede ser justo es Él. Hoy estamos viviendo en medio de tanta injusticia que ya no se cree en las autoridades. ¿Por qué? Porque sabemos de cómo está trabajando todo el sistema de gobierno, ¿verdad? Entonces, pero el Señor sí es justo. Él le va a pasar la cuenta a todos, y de ahí no se va a salvar ninguno, rico, pobre, estudiado, no estudiado, ladino, indígena, extranjero, nacional, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y en aquel día dice, y no solo a mí, ¿verdad? Pablo no está siendo egoísta, pues yo no puedo creer que solo para mí va a ser la corona, sino que es para todos los que aman su venida. O sea que Cristo viene, y de eso debemos de estar nosotros bien pendientes, ¿verdad? Pero dice que hay que asumir una decisión trascendental, si seguir el camino de Dios o el camino que el mundo nos está trazando. Porque es increíble ustedes, miren, el mundo no se detiene. Cada día con la tecnología, con nuevas teorías, la filosofía, la ciencia y todo esto está avanzando. Y si nosotros no estamos bien parados en las cosas de Dios, pues nos van a hacer dudar. Y ahí es donde atacan nuestra fe. Y por eso vamos a encontrar en 1 Pedro 4:18, que dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Entonces, si dice con dificultad se va a salvar un justo, ¿y dónde va a quedar entonces el malo? ¿Dónde va a quedar el impío? ¿Dónde van a quedar los pecadores? ¿Y por qué dice que con dificultad se salva un justo? Porque nosotros en un principio cometimos injusticias, hemos hecho cosas malas, ¿verdad? Y hoy por la infinita misericordia Dios nos está limpiando de toda esa injusticia que nosotros en un momento dado cometimos. Entonces por eso es que dice, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde entonces aparecerá el impío y el pecador? O sea que para ellos ya no va a haber chance prácticamente, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que esforzarnos. Requiere esfuerzo, requiere disciplina, pero también requiere perseverancia. El sacrificio, el esfuerzo será recompensado no solo en el cielo, sino que también aquí en la tierra. El Señor no se queda con nada. Y vamos a encontrar en Marcos 10, 28, 30, el siguiente pasaje que dice, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús y dijo, de cierto los digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Aquí nos vuelven a hablar nuevamente de la vida eterna. Y yo me ponía a pensar, ¿cómo es eso pues de que ellos lo dejaron todo? Pero que a la vez dice que ganaron hermanos, hermanas, padres, madres. Y Dios me ponía en el corazón, por ejemplo, nosotros cuando venimos a esta congregación, por ejemplo, no conocíamos a todos. Hoy día nos conocemos, hoy día nos llamamos hermanos con los varones, hermanas con las mujeres.
Hemos ganado una familia. A donde quiera que vayamos, yo llego a la casa de uno de ustedes, yo sé que me van a atender, me van a abrir las puertas de su casa, ¿verdad? Y entonces eso pasó con los apóstoles. Los apóstoles lo dejaron todo. Ellos siguieron todo corazón a nuestro Señor Jesucristo. Ellos quedaron ahí sí que convencidos de que era el Mesías y que lo mejor que podían hacer era seguirlo a Él. Y ellos pasaron limitantes. Cuenta la historia de que, por ejemplo, todos los apóstoles murieron mal, definitivamente, murieron mal. Ellos no acumularon riquezas terrenales. Ellos no fueron ricos, no fueron prósperos, fue gente humilde, fue gente sencilla, pero pagó el precio. Pagó el precio porque son los que van a estar a la par de nuestro Señor Jesucristo juzgando a toda la gente al final de cuentas, ¿verdad? Entonces, hay una vida eterna. Y como que eso nos debería de motivar, de animar a estar perseverando en las cosas del Señor. Jesús es la puerta por donde entrar. Y eso lo vamos a encontrar en Juan 10:9. Dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Jesús es la puerta. Jesús es el buen pastor. Él nos pastorea. Y de eso tenemos que estar seguros. Él es el único que puede hacernos que nosotros entremos, porque dice su palabra que Él es la puerta. Pero encontramos en Juan 14:6 que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si Jesús es el camino, Él a través de sus mandamientos estableció cómo es que nosotros debemos de caminar. Y un resumen de todo esto lo podemos nosotros encontrar en el Sermón del Monte, ¿verdad? Primeramente habla de bienaventurado el de limpio corazón porque él verá a Dios. Bienaventurado los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Donde ahí nos anima y nos insta a que nosotros debemos de orar en lo secreto, de dar una limosna en lo secreto y que debemos de ayunar también en lo secreto sin necesidad de que todo el mundo se entere que lo estamos haciendo. O sea que la palabra ya está dada. Lo único que tenemos que hacer nosotros es hacerla propia. Debemos de poseerla. Pero hay 5 pasos que yo resumí para caminar conforme a la voluntad de Dios. 5 pasos que son claves. Y con esto no quiero decir que solo sean estos, sino que también hay mucho más. Uno es creerle a Dios. Porque cuando yo le creo a Dios, no va a haber nada ni nadie que me saque de los caminos de Él. Y eso lo encontramos en Hebreos 11:6. En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces yo tengo que estar convencido pues de que Dios existe, que su palabra Él se la transmitió a todos los que escribieron tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo, y que va a venir y que se va a dar una segunda venida de Cristo. Posiblemente podamos verlo, pero posiblemente no, ¿verdad? Pero sea como sea, nosotros estemos preparados y preparémonos en esta tierra mientras tengamos vida, porque mientras haya vida hay posibilidades de cambio, pero ya muertecitos nosotros ya no podemos hacer absolutamente nada. Porque dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, pues. Nosotros tenemos que estar convencidos de que Dios existe y Dios se manifiesta, ¿verdad? Que no va a pasar como pasó en el tiempo de los 400 años de silencio que se dio cuando se terminó de escribir el Antiguo Testamento, después que Ezequiel escribió, Nehemías fue el último profeta que escribió en el Antiguo Testamento, y de ahí vienen 400 años de silencio. Hasta que se vuelve, cuando se aproxima la venida de Cristo, entonces se vuelven a manifestar otra vez y se escriben los evangelios, ¿verdad? Entonces debo de creer y para ello debo de tener fe. Ese sería el primer paso. El segundo es estar convencidos. Miren ustedes, cuando uno está convencido, está ciego y no le presta oídos a nadie. Y eso nos pasó algún tiempo de nuestra vida cuando nosotros nos enamoramos y por más que nos dijeron, mira, esta persona no te conviene, que es un vicioso, qué sé yo, todas las cosas por el estilo. No, nadie les decía, ¿verdad?
Y como ahí sí que la palabra dice no vio, ¿verdad? No vio todos los defectos que tenía el otro. Estábamos convencidos, ¿verdad? Y así debemos de estar en las cosas de Dios, convencidos, ciegos. Ya no podemos escucharle al mundo, ¿verdad? Porque el mundo solo mentiras y engaño le transmite a uno. Y vamos a leer Filipenses 1:6. Dice en Filipenses 1:6, Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Filipos, dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Persuadido, convencido, no hay dudas, no hay desconfianza, ¿verdad? No hay temor, sino que yo plenamente sé que el Señor se va a manifestar en mi vida. Entonces, sabiendo que Él empezó la buena obra en mí, pero así como la empezó, la debe terminar. De mí va a depender, porque yo podría dejarla a medias. Yo conozco muchos hermanos que hoy día no asisten a ninguna congregación, prácticamente la obra ahí la dejaron a la mitad, ¿verdad? Entonces no está llegando al final, porque yo sé que Jesucristo va a venir algún día. También algo que nosotros debemos de aprender, y es el tercer paso para poder caminar conforme a la voluntad de Dios, es depender de Dios. Yo no puedo vivir ya una vida sin Dios, y eso es de todos los días. Mi tiempo de oración, mi tiempo de lectura, no dejar de venir los domingos. A través del Zoom nos estamos conectando en noches familiares, ¿verdad? Formar parte, porque para eso somos una familia, ¿verdad? Ya no podemos vernos así como con recelo ni con indiferencia, porque Dios nos ha llamado, ¿verdad? Por eso es que le decía a los apóstoles, a Pedro le decía, bueno, si ustedes van a ganar hermanos, hermanas, padres, madres, tierras, esto y lo otro, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros somos hoy día, ¿verdad? Pero va a depender mucho de la actitud. Nosotros tenemos que tener un cambio. Tenemos que despojarnos de esos prejuicios, de ese orgullo, de esa vanagloria, etcétera, etcétera, para poder entrar en esa puerta angosta. Porque ahí no entramos con todo. Ahí entramos prácticamente solo nosotros, ¿verdad? Bien livianos para poder ingresar por esa puerta. En Juan 15:4 encontramos que dice la palabra de Dios: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y permanecéis se está refiriendo a estar o mantenerse en un lugar durante un tiempo determinado. Nosotros tenemos un llamado los domingos a permanecer más o menos 1:30, 2 horas acá, ¿verdad? Ese es el llamado. Tenemos que permanecer para tener un tiempo de alabanza, un tiempo de escuchar la palabra de Dios, porque recuerden que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y en mi casa, pues tener un tiempo de estudio de la palabra de Dios. Yo anteriormente le decía a las personas, lean, no, pero hoy no, ya no digo lean, estudien, porque cuando uno estudia es redarguido por el Espíritu Santo. Dios les va a mostrar muchas cosas que necesita que cada uno de nosotros vaya cambiando. Porque dice el pámpano, y cuando habla de pámpano hacía una figura que nosotros conocemos todo un árbol. Conocemos un árbol y el tronco del árbol prácticamente era Dios, pero los pámpanos eran las ramas, ¿verdad? Y ustedes saben que las ramas son las que dan fruto. Y entonces si nosotros queremos dar frutos como hijos de Dios, tenemos que permanecer en el tronco, permanecer en el árbol. Porque si nos cortan y nos dejan por ahí abandonados, lo más seguro es que nos vamos a marchitar, nos vamos a secar, lo van a hacer leña, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y no vamos a lograr dar frutos. Por eso dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, ¿verdad? Nosotros no podemos dar frutos por nosotros mismos, tenemos que permanecer en las cosas de Dios. Si no permanece en la vida, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. O sea que la palabra de Dios es bien clara y ahí no se equivoca. Pero también el siguiente paso que yo debo de dar para caminar en los caminos de Dios es ser fiel en el servicio. Dios ha puesto dones, talentos, habilidades en cada uno de nosotros y tenemos que ponernos nosotros al servicio no solo de la iglesia, sino que también al servicio de las personas que conocemos. Máxime cuando se trata de la ayuda al necesitado, la ayuda al menesteroso, aquellas personas que andan perdidos en el vicio, aquellas personas que tienen problemas en los hogares, ¿verdad? A eso tenemos que dar ese servicio nosotros. Encontramos en Lucas 16:10 que dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel.
Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. No importa lo que me pongan a hacer en la iglesia. Conozco personas que empezaron muchas veces limpiando los baños y que hoy día están predicando. Pasaron por todo el proceso. Posiblemente después de limpieza del baño los llamaron a ser ujieres, posiblemente después pasaron a ser líderes de jóvenes, coordinadores de noche familiar y posteriormente le dieron su tiempo y a eso se está refiriendo, ¿verdad? El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y también me venía a la mente, por ejemplo, cuando a veces conocemos personas que han empezado trabajando en una empresa de conserjes, pero esta persona se esmeró, se esforzó, fue a la universidad, estudió, se hizo administrador de empresas y hoy día es el gerente de esa empresa, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque cuando era en lo poco fue fiel, en lo mucho lo puso. El patrón se dio cuenta que esta persona era honrada, que tenía deseos de superación y entonces le dieron la oportunidad de ir ascendiendo en la empresa hasta que llegó a ocupar el puesto de gerente. Y muchos no se conforman con quedarse solo de gerente, sino que también forman su propia empresa y de eso se trata, ¿verdad? ¿Pero qué? Pero por lo muy poco que Dios haya puesto en mis manos, tengo que yo ser fiel. Y de eso precisamente hablaba don Leonel el día domingo pasado, la sincera fidelidad a Cristo. La sincera fidelidad a Cristo se refleja, no solo se habla, se refleja. Las personas se dan cuenta. Cuando a mí me dejaron encargado de una noche familiar, por ejemplo, hace más de 10 años, yo dije un día, llueve, truene o relampaguee, yo aquí voy a estar. Y cabal. Durante ese tiempo que empecé hasta hoy fecha, yo sigo coordinando noches familiares. No he dejado de hacer esa labor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo que tomar una decisión. Era mi servicio al Señor. A veces no dan ganas de ir ustedes cuando está lloviendo, por ejemplo, o está haciendo mucho frío, ¿verdad? Pero mi servicio es al Señor. Y entonces yo tengo que demostrar que le soy fiel a Él, ¿verdad? Y también la fidelidad a los hermanos, porque nosotros ya no podemos estar lastimándonos, no podemos estar ofendiéndonos. ¿Por qué? Porque dice el Señor que debemos de ser fiel, y fiel a Él, fiel a su palabra. Y el quinto paso que yo debo de dar para caminar en las cosas del Señor es cuidar mi testimonio. Y ahí está la clave. En Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Testimonio dice que es la demostración o evidencia de la veracidad de una cosa. O sea, yo ya no puedo fingir, yo ya no puedo mentir, yo ya no puedo engañar. Porque entonces, ¿qué están viendo las personas de mí? Que soy de doble ánimo, que miento, que engaño, que posiblemente esté viniendo a la iglesia, pero llevo una doble vida, ¿verdad? Y recuerden que los cielos y la tierra son nuestros testigos. Nosotros ya no podemos hacer cualquier cosa, porque el día que estemos delante del tribunal de Cristo, me imagino que Dios va a llamar a los cielos y a la tierra para que hablen también qué fue lo que nosotros hicimos, ¿verdad? Porque hay dos testigos. Cuando uno va a un juicio, a un tribunal, ¿qué pasa? Tienen que haber testigos, personas que testifiquen que realmente esto fue lo que se dio. Pero dice también el testimonio de la vida cristiana es la firmeza e instituible forma de misión. O sea que nosotros debemos de tener como una misión cuidar nuestro testimonio, porque ya no somos cualquier cosa, somos hijos de Dios, somos cristianos. Y a donde quiera que vayamos, la gente se está dando cuenta de lo que nosotros estamos haciendo. Para terminar, quiero terminar con este pasaje, no está escrito, es Jeremías 21:8, y dice, a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Es decisión de nosotros escoger qué camino queremos seguir, si el camino de vida o el camino de muerte. Entonces es trascendental. Nos podemos perder la vida eterna
Y Dios, a través de esta palabra que les he compartido esta mañana, está hablando a nuestros corazones. No endurezcáis vuestros corazones, dice, ¿verdad? Como muchos lo hicieron cuando estaban en el desierto, sino que abramos en nuestro corazón al Señor, porque Él no quiere que ninguno de nosotros se pierda, sino que todos estemos en su presencia cuando se dé el paso a la vida eterna. Para terminar, yo quiero orar. Y aquellos que entendieron el mensaje y que se consideran de los pocos, quiero que se pongan de pie. Vamos a orar porque esta palabra se cumpla en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias por haberme permitido esta mañana hablar tu palabra. Esta palabra no salió de mí, Señor, sino que vino de tu corazón. Porque tú quieres que la congregación, Señor, todos entremos a la vida eterna. Que no se dé como en el desierto con el pueblo de Israel, que endurecieron su corazón, sino que al contrario. Nosotros queremos ser de los pocos, no de los muchos. Porque los muchos, Señor, andan llevando una vida desenfrenada, con vicios, sin límites, sin principios, sin valores cristianos. Pero nosotros a través de tu palabra hemos entendido, Señor, que nosotros tenemos límites, que debemos de caminar de acuerdo a tus principios y valores, Señor, porque estamos llamados a dar testimonio, estamos llamados a pelear la buena batalla de la fe, pero también entendemos, Señor, de que nosotros, como hijos tuyos, con esos dones, con esos talentos y esas habilidades que has puesto, tenemos que servirte, Señor. Tenemos que servirte para darle testimonio a tantas personas que aún no te conocen. Si tú nos pusiste aquí en esta congregación es porque tú quieres que realmente transformemos nuestras vidas, que ya no podemos seguir siendo como anteriormente éramos, Señor, que ya no podemos participar del pecado, sino que te pedimos que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que tome control de nuestras vidas. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que redarguya. Que sea el Espíritu Santo, Señor, el que nos guíe por las sendas correctas, Señor, por esos caminos, para poder entrar por esa puerta angosta, Señor, y caminar por ese camino angosto también, Padre. Sabemos que no es fácil. Sabemos que se necesita esfuerzo, se necesita sacrificio, pero que nosotros, Señor, estamos persuadidos que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta la venida de Cristo. Así que te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú dejaste tu palabra. Y tu palabra, Señor, es para que nos limpie de toda maldad, de todo engaño y de toda mentira. Y te damos gracias, Señor, por ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Porque es tu sangre, Señor, la que nos limpia de toda maldad, de todo pecado. Y es tu palabra, Señor, la que abre nuestro entendimiento. Gracias por ese sacrificio, Señor. Porque, Señor Jesús, tú te conviertes en la puerta por donde entrar para la vida eterna. Porque dice tu palabra también, Señor, que tú eres el camino, la verdad y la vida. Y nosotros queremos de esa vida eterna, Señor. Así que recibe toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, porque solo tú eres merecedor de ser exaltado. Hemos orado en el nombre de Jesús. Dios les bendiga grande y abundantemente. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza
espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, y te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro.